Bueno, entonces como les comentaba hace un ratito, la idea de hoy es que repasemos eh, la herramienta más importante probablemente que ustedes van a utilizar tanto para la redacción del fundamento técnico como para hacer este trabajo que yo les había encargado de analizar artículos científicos, ¿sí? La idea es que aprendamos y que vayamos ejercitando cómo es esto de citar a otras personas, citar a otros autores para robustecer la idea de lo que yo estoy afirmando tanto en mi informe pericial como en el artículo que esté escribiendo, ¿sí? Entonces, si bien estos son temas que ya fuimos viendo en clases pasadas, a raíz de las consultas que fui recibiendo esta semana en base a los dos trabajos, me interesa reforzarla esta idea, ¿sí? Para que quede claro y para que podamos seguir avanzando sobre seguro y no llenarlos de temas nuevos y que esto quede en el aire. Esto es muy importante y me interesa que empecemos a tener un buen dominio, ¿sí? Que no pasarlo por alto rápido. Así que prefiero detenerme una nueva clase para volver a explicarlo, para volver a trabajarlo, para que en base a lo que ustedes fueron trabajando también en las actividades, me planteen las dudas y podamos resolverlas, ¿sí? Porque, como les decía, es un elemento importante de el quehacer técnico-científico. Entonces, bien, me interesa, en primera instancia, repasar la estructura clásica del informe pericial, que es lo que ustedes tienen que hacer en la última actividad, en la actividad que planteamos la clase pasada. Vamos a retomar esa actividad número 8 de reconstrucción de la escena del crimen. Y vamos a repasar cuál es el formato de las citas bibliográficas, ¿sí? De qué manera citamos en el texto y de qué manera luego enumeramos la bibliografía que utilizamos. ¿Alguien tuvo algún problema particular o se encontró con que al momento de citar o de hacer la lista de bibliografía se le complicó esto? Así, si tenemos algún ejemplo de complicación, mejor así lo podemos tratar. ¿O le fue fácil a todos? ¿Cómo estaban acostumbrados a trabajar con esto? Es la primera vez que lo hacemos, profe, de citar. Primera vez. ¿Y cómo te resultó? ¿Te resultó complejo? ¿Te resultó fácil? ¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraste? No, me basé en la guía que usted había mandado, había subido a la plataforma, como Bien, para ¿y te, citar. te, te pareció accesible, digamos, siguiendo esos pasos, encontraste que se podía hacer sin mayores problemas? Sí, sí. Bien, bueno, eso es bueno. ¿Y el resto cómo anduvo? ¿Hay alguien que haya tenido algún problema particular que no sabía cómo poner la frase o la diferencia entre si citar de forma directa o indirecta? Los escucho. Jessica, Mara, Marcelo, ¿cómo les fue con eso? Nosotros recién vamos ahí en esa parte, así que es como que estamos ahí viendo cómo arrancamos. Bueno, bien. Perfecto, bueno, entonces yo creo que esta clase les va a venir bien para que puedan avanzarlo y terminar de darle forma a aquellos que aún no lo hayan terminado y aquellos que sí lo terminaron y noten que tienen alguna falencia, la puedan corregir, ¿sí? Entonces, bien, lo primero que quiero repasar es el formato clásico, es cómo tienen que presentar ustedes la actividad número 8. No hace falta que en esta actividad no hace falta que pongan la consigna, que copien la consigna de actividad que yo les puse en el PowerPoint, sino que ustedes enfóquense en que están haciendo un informe pericial. Lo que me tienen que entregar a mí no va a ser una actividad, sino que va a ser un informe pericial. ¿Sí? Entonces, ese informe pericial que ustedes me entreguen, se van a tener que tomar alguno de los 3 modelos que nosotros planteamos en la plataforma, que también compartí los archivos, ¿sí? Esto no se los estoy dando como modelo porque lo tienen que seguir el día que ustedes trabajen de esto, a rajatabla el modelo que me dio el profesor Acorinti, sino que se los doy como primer acercamiento, ¿sí? El día de mañana ustedes a medida que vayan
ganando gimnasia con la escritura, van a ir adaptando o van a ir redactando los informes de acuerdo a su forma particular. Pero me parece que para tener un primer acercamiento en esto de redactar y de cómo encaro un informe, me parece que esos modelos los van a ayudar. Entonces, el primer paso va a ser elegir alguno de esos 3 modelos para trabajar como plantilla, para utilizarlo como plantilla. Dentro de esas plantillas, dentro de esos modelos, van a tener que colocar los datos del encabezado, ¿sí? Los datos de causa, las autoridades, la fecha, el número de informe que le habíamos dicho que también iba a ser un identificador. Todos esos datos de causa van a estar en la parte superior, en la primera parte del informe, y los van a tener que tomar o recuperar del informe pericial balístico que ustedes analizaron para hacer esa reconstrucción. El segundo punto de ese informe tiene que ser el objeto de la pericia o el objeto del informe, que van a ser los puntos periciales. Acá tienen que transcribir sí textual, le tienen que poner como subtítulo objeto del informe, y seguido a eso tienen que transcribir textual cuál fue el punto pericial que yo propuse en esa actividad, que es realizar una reconstrucción del hecho, y no me acuerdo qué más decía. Creo que acaecido en la dirección, que era Libertador, y no recuerdo el numeral. Entonces, ese va a ser textual el objeto del informe. Cuando hablemos de los elementos ofrecidos, ustedes tienen que describir cuáles son los elementos que yo les di para que pudieran hacer esa reconstrucción. Esos elementos eran 3, entonces van a poner como subtítulo elementos ofrecidos, y como ítems debajo de ese subtítulo, número 1, el informe pericial número 559-46- el número que sea, de la División Balística de la Policía Federal. Bueno, si quieren le pueden poner labrado en fecha tanto, o que consta de tantas fojas, etc. Como punto número 2, croquis del lugar del hecho. Como punto número 3, determinada cantidad de fotografías obtenidas también del lugar del hecho. O sea, esos 3 elementos son los que ustedes analizaron para poder realizar la reconstrucción de ese hecho. En fundamentos técnicos, y esto es lo que me interesa repasar hoy, para armar los fundamentos técnicos, ustedes tienen que poner las citas bibliográficas, es decir, lo que dice la bibliografía respecto a los temas que ustedes se van a expedir. Y ahora, al final, cuando termine de enumerar todos estos objetos, les quiero mostrar un ejemplo, ¿sí? Entonces, en fundamentos técnicos va lo que dice la bibliografía, lo que dice la teoría acerca de lo que ustedes se van a expedir, ¿sí? Para ello van a tener que redactar estos fundamentos técnicos con citas, es decir, indicando de dónde ustedes, de qué libro toman ese fundamento. Recuerden que para esta actividad yo propuse en la plataforma una carpeta con alguna bibliografía, con 4 libros. Sí, 4 libros. Uno de Vidrió, de Cibrián Vidrió, uno de Ferreiro, uno de Guzmán y uno de Lucien Haag, ¿sí? Que ese es el único que estaba en inglés, el resto son todos en español. Recuerden también que esa bibliografía la propuse únicamente a los efectos de realizar esta actividad, ¿sí? No la tomen como material indubitado de consulta para el caso de que ustedes necesiten hacer un informe oficial, un informe que vaya a ser parte de una causa penal. Ya para eso necesitamos otra calidad de bibliografía, pero para esta actividad vamos a utilizar únicamente esa para tener un universo acotado. Bien, después de los fundamentos técnicos vamos a describir las operaciones realizadas. ¿Sí? Acá lo que tenemos que escribir es qué hice yo con el material que me dieron. Básicamente van a ir enumerando cada uno de los elementos que mencionaron en los elementos ofrecidos y van a poner qué información relevante obtuvieron de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, van a poner el subtítulo operaciones realizadas, ítem 1, del informe pericial número 559-46- el número de informe, extraje los siguientes elementos de interés, 2 puntos. Y abajo enumeran todos los datos relevantes para la reconstrucción que ustedes están haciendo que obtuvieron de ese informe, ¿sí? Después, una vez que terminan con el informe, hacen otro ítem y ponen del croquis ilustrativo se obtuvo la siguiente información. Y enumeran cuál es la información, para qué les sirvió a ustedes
observar ese elemento, ¿sí? Y lo mismo con las fotografías. Y finalmente, las conclusiones. Las conclusiones, ¿qué voy a hacer? Bueno, en base a las operaciones realizadas, es decir, en base a la información que yo estoy diciendo que extraje de esos documentos, unida a los fundamentos técnicos, yo tengo que llegar a una conclusión, ¿sí? Es decir, ¿qué inferencias saco de esta relación entre los elementos ofrecidos, las operaciones que hice sobre esos elementos y lo que me dice la bibliografía? Todo eso lo tengo que nuclear en las conclusiones, ¿sí? Que en definitiva las conclusiones van a ser la hipótesis sobre la que nosotros estuvimos trabajando la clase pasada. ¿Se acuerdan que hicimos un break en la clase en el que ustedes analizaron la información y cuando volvimos me plantearon cuál era la hipótesis de lo que había sucedido en base al estudio de información que habían hecho? Bueno, la hipótesis va a ser esa conclusión final, que tiene que estar respaldada, obviamente, como les decía, por los fundamentos técnicos y por las operaciones realizadas. Y finalmente, los anexos, que en estos anexos iban a estar la ilustración o cualquier información extra del informe que ustedes quisieran anexar o que fuera necesario anexar. Este es el formato clásico, ¿sí? Entonces, me interesa que hagamos o que repasemos lo que es esta creación o esta construcción de los fundamentos técnicos, esto de tomar lo que me dice la bibliografía aplicado al caso puntual que yo estoy trabajando. Bueno, el material ofrecido, como como les dije hace un ratito, vamos a tener el informe pericial, el croquis y las fotografías de la escena. Y acá sí me interesa tomar lo de las citas bibliográficas. Entonces, las citas bibliográficas nosotros las utilizamos para hacer referencia a ideas que plantearon otros autores, ¿sí? Por ejemplo, si Cibrián Vidrió o Ferreiro me explican de qué manera yo me doy cuenta cuál es el sentido que llevaba un proyectil al momento de atravesar un vidrio, bueno, yo esa idea que ellos me están planteando la tengo que volcar en mi informe. ¿Cómo hago para volcarla? Bueno, justamente a través de citas bibliográficas. ¿Qué es lo que estoy logrando con las citas? Es decir, bueno, miren, yo digo que el proyectil que atravesó el vidrio tenía esta dirección, no porque a mí se me ocurre, sino porque los autores que desarrollan esta disciplina plantean esto, lo siguiente, que un orificio tiene que tener estas características. Si tiene estas características, se cumple con este principio, que es poder determinar la trayectoria del proyectil. Ese sería el ejemplo general. Y acá lo que les ilustro es de qué forma o cómo sería un ejemplo de cita de cuando yo quiero utilizar esta idea que planteó otro autor. Entonces, por ejemplo, imagínense que queremos utilizar en nuestro informe o en nuestro escrito la siguiente frase que encontramos en un texto de Dror. Nosotros estábamos leyendo un texto y en ese texto encontramos una frase que dice que el hallazgo más consistente en las ciencias forenses es la inconsistencia, ¿no? Venimos leyendo el texto, nos encontramos con esa idea y la queremos plasmar en el escrito que estamos redactando. Entonces, tenemos dos formas de citarlo. Una que es una forma directa, en la cual podemos decir, como plantea el doctor Dror, y entre paréntesis ponemos el año del texto. Listo, Jairo, no hay problema. Ponemos entre paréntesis el año del texto y la página, y entre comillas ponemos textual lo que decía la frase, ¿sí? El hallazgo más consistente en las ciencias forenses es la inconsistencia. Esta sería la forma directa, poniendo entre comillas la frase exactamente igual que la dijo el autor. Y tenemos una forma indirecta de citar. Esta forma indirecta consiste en expresar la idea que el autor planteó en su texto, pero parafraseándolo, es decir, con nuestras palabras. Entonces yo podría decir,
En las ciencias forenses es muy común encontrar inconsistencias. Y entre paréntesis siempre pongo la referencia del texto, ¿sí? Es decir, el año y el autor y la página de la cual yo lo extraje. Estas serían las dos formas que yo tengo de plasmar en mi escrito lo que dijo otra persona. Y esto es lo que tenemos que hacer, tanto en los fundamentos técnicos del informe, que en realidad ustedes tienen que hacer en los fundamentos técnicos del informe, como también en la conclusión final de este escrito o de este análisis de artículos científicos que yo les pedí que hicieran. ¿Alguna duda hasta acá respecto de las citas directas o indirectas? No, profesor. Vamos bien. No, profe. Bueno, entonces, una vez que yo ya tomé la idea del autor y la expresé en mi texto, ¿sí? Lo que me queda como segundo paso es, al final del texto, al final de mi texto, cuando yo termine de escribir, tengo que hacer un listado con todos los artículos de donde yo extraje ideas, ¿sí? Es decir, esa lista de bibliografía en la que yo me basé para armar mi propio escrito, mi propio texto, tiene que estar en la producción, tiene que estar en un apartado final que se llame bibliografía. Dentro de lo que es los fundamentos técnicos, nosotros podemos ir haciendo citas al pie, que ya lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, ese listado de bibliografía, ese listado de artículos que yo utilicé para poder nutrir mi texto, tiene que también tener un formato específico, ¿sí? Si yo lo que utilicé para obtener información fueron libros, la forma de enumerar esos libros es la siguiente. Tengo que poner el apellido, coma, el nombre del autor de ese libro, entre paréntesis, el año, coma, en itálica, el título de ese libro, y después, un punto seguido, la ciudad de la edición, de la editorial, 2 puntos, y cuál fue la editorial, ¿sí? Este formato hay que repetirlo en todos los libros que yo haya utilizado, ¿sí? Es muy importante mantener la uniformidad. Todo ese listado tiene que tener el mismo formato, ¿sí? Apellido, coma, nombre, año, título en itálica, punto, ciudad de la edición, 2 puntos y la editorial. Si en cambio lo que yo utilicé fueron artículos científicos, ¿sí? La forma de citar estos artículos es similar. Tengo que poner el apellido, coma, el nombre. Si hay más de un autor, lo separo con un punto y coma. Lo mismo, apellido, coma, nombre, punto, el año de ese artículo, punto, el título del artículo, punto seguido, el nombre de la revista o del journal en itálica, punto seguido, el año de la revista, coma, el volumen, el mes y las páginas entre las que estaba ese artículo. Esto sería para armar el listado final, digamos, el apartado de bibliografía, tanto en un artículo científico como en un informe pericial, o en el apartado de fundamentos técnicos de un informe pericial. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Se entiende cómo tengo que indicar dentro del cuerpo del escrito de dónde tomé la idea y después, al final de todo, un subtítulo donde tengo que enumerar todos los artículos? Que esto lo van a ver si ustedes con los textos o con los artículos científicos que estuvieron trabajando, si van al final de todo, después de la conclusión, se van a encontrar un listado de referencias o de bibliografía que va justamente a enumerar esto que yo les estoy diciendo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesor. Profesor, ¿está mal ponerle el enlace, por ejemplo? Eso le iba a consultar yo también. Sí, no, en realidad no está mal. Lo que sí es necesario, este formato tiene que estar, ¿sí? Lo que le pueden agregar ustedes al final, por ejemplo, entiendo que lo que van a citar es un artículo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, le ponen todos estos datos que yo les decía, le pueden poner, después de la página, le pueden poner un obtenido de, y copian el enlace,
¿sí? Y la fecha. Entonces, les va a quedar obtenido de el link y finalmente la fecha. La fecha en la que ustedes accedieron a ese artículo. ¿Sí? ¿Esto para qué es? Para hacer referencia. Si el día de mañana ese link deja de funcionar, ustedes pueden decir, bueno, está bien, yo entré a este link en esta fecha y andaba. Si después dejó de andar, mala suerte. Pero ustedes están referenciando. De todas formas, esto que yo les digo, el nombre del autor, el nombre del artículo, la revista, eso tiene que estar sí o sí. El enlace es opcional, pero si lo ponen, le tienen que poner eso, recuperado de el link y la fecha. ¿Se entendió? Esto estamos hablando, recuerden siempre, del apartado de bibliografía, ¿sí? Cuando ustedes están redactando, por ejemplo, la conclusión que yo les pedí, solamente me lo tienen que citar entre paréntesis con el nombre del autor y el año. Y la página. Entonces, acá, ¿eso para qué sirve? Porque cuando yo voy leyendo el texto, yo sé que esa cita es de, no sé, por ejemplo, Dror del año 2010. Entonces, si yo quiero saber en qué artículo lo dijo, vengo a este apartado de bibliografía, busco el apellido, busco el año, y ya sé de qué texto extrajeron ustedes esa cita. ¿Se entiende cómo sería la lógica? Ustedes arriba, en la conclusión, me dicen, lo dijo Dror en el año 2002. Nada más. Con esa información entre paréntesis. Si yo quiero ampliar y quiero saber en qué paper o en qué artículo lo dijo, voy al apartado de bibliografía, que es este que yo les estoy mencionando, y busco Dror 2002 o 2010, el año que haya sido, y me fijo bien cuáles son los datos de ese paper. E incluso puedo seguir ampliando. Si a mí me interesa profundizar en las ideas que planteó, busco este artículo y sigo expandiendo mi alcance. ¿Se entendió, Alison? Sí, sí, profe. Buenísimo. Bien. Entonces, ahora lo que me interesa mostrarles es un ejemplo. A ver. Vamos a dejar de compartir esto. Les armé un ejemplo en base a esa reconstrucción con la que tienen que trabajar ustedes para que podamos ver de qué se trata. Esto que recién les comentaba. A ver. Díganme ustedes ahora si pueden ver la pantalla. Sí, se puede ver. ¿Se ve bien Sí, el Word? Bien, perfecto. Bueno, entonces, lo que hice yo fue escoger un modelo de esos de los que le subí a la plataforma y empezar a reemplazar los datos en pos de lo que necesitaba, ¿sí? Fíjense, tipo de documento le ponemos que es un informe criminalístico, el código lo inventé, ¿sí? Fíjense, le puse ISS segundo C 001. Este va a ser el número de informe. Tenemos el título que dice Informe Criminalístico, Reconstrucción del Hecho, datos de causa, estos los obtuve del informe balístico ofrecido, tenemos la fiscalía, el legajo, la carátula, etcétera, etcétera. El área, que sería el área de mi dependencia, que está emitiendo este informe, yo le puse que es el área de reconstrucción. Bueno, acá debería haber puesto de nuevo el informe, el código del informe, que es ISS segundo C 001. La fecha, el total de páginas, la dependencia, la dirección, etcétera, etcétera. Esto, si no hace falta que pongan datos reales, los datos que no tenemos, o lo dejan en blanco, lo inventan, no pasa nada. Lo que me interesa es que ustedes visualicen el formato del informe, ¿sí? Entonces, en el objeto de la pericia, como les dije, fíjense, el presente tiene por objeto realizar una reconstrucción de los hechos acontecidos en la vivienda de la calle Libertador 5092 en el marco de la causa que se investiga. Esto es lo que yo tengo que hacer en el informe. En elementos ofrecidos es
qué elementos recibí yo para hacer el análisis. Yo solamente describí uno, ¿sí? Fíjense, puse que recibí el informe pericial 559-46-2427-13 de la División Balística de la Policía Federal Argentina, compuesto por 2 fojas. Acá ustedes tendrían que describir también el croquis y las fotografías. Fundamentos técnicos. Y acá lo que les recomiendo es que los fundamentos técnicos los dejen para hacer al final, ¿sí? Porque acá es donde ustedes tienen que empezar a hacer la recopilación bibliográfica que avale todo lo que ustedes fueron diciendo en las operaciones realizadas, ¿sí? Entonces, si bien es el segundo paso, el tercer paso del informe, o el tercer punto del informe, déjenlo para hacerlo al final. Y fíjense de qué manera puse las citas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, dentro de los fundamentos técnicos digo que cuando un proyectil impacta contra un vidrio, el orificio que queda descrito en la cara del vidrio de donde provino el proyectil es de menor tamaño, ampliándose hacia la salida. Esto lo dice Ferreiro en la página 48. Acá le tengo que poner el año. Ferreiro 2011, página 48. Y acá le puse una nota al pie donde está cuál es el libro de Ferreiro que yo utilicé. ¿Sí? ¿Se entiende? Después digo que para establecer la dirección de la fuerza del proyectil bastará con analizar la posición del cráter considerando que el diámetro menor se encuentra en la cara del impacto. Esto también lo dice Ferreira en la página 50. ¿Sí? Esto significa que es la misma bibliografía del punto anterior, ¿sí? Idem. Después digo que, por otra parte, para determinar la dirección desde la que proviene un disparo, debe observarse que, desde un lado del orificio, se encontrarán numerosas y pequeñas escamas de vidrio que han sido expulsadas con violencia, dando a la perforación la apariencia de un volcán. Tal apreciación indica que el proyectil provino del lado opuesto a la cara del orificio donde faltan las escamas. Fíjense cómo estoy planteando la misma situación, pero de distintas maneras, ¿sí? Es este cono de desprendimiento del que hablábamos en balística, ¿sí? Para poder determinar desde qué lado vino el proyectil. Entonces, esto lo dijo, extraje esta cita del libro de Guzmán, de la página 304. Y fíjense, con la nota al pie, que es la número 3, acá menciono cuál es el libro de Guzmán del cual yo extraje esa frase. Y por último, les pongo que un examen cuidadoso del borde del orificio revelará una especie de escalonamiento o desprendimiento cónico del vidrio en la cara de salida, mientras que el vidrio será plano y liso hasta el borde del orificio en la cara de ingreso. Siempre hablando de un vidrio, ¿sí? Esto lo dice Haag en el libro del año 2011, en la página 130. Acá tienen la nota al pie número 4. ¿Sí? Y acá les pongo cuál es el manual de Haag, nuevamente. Entonces, fíjense cómo distintos autores reflejan la misma situación o dan o explican de qué forma me puedo dar cuenta, observando un vídeo, de qué lado vino el proyectil que produjo el orificio, y esta es la teoría que me va a permitir a mí poder concluir cuando yo hago las observaciones, tanto sobre el informe pericial que analicé, como sobre las fotografías, ¿sí? Digamos, esta es la teoría que me sostiene a mí las observaciones que realicé en ese caso en particular. ¿Se entiende? ¿O no? Esta es la parte que me interesa que ustedes puedan visualizar, que puedan comprender bien el porqué de cada cosa. ¿Me siguieron o quedaron por el camino? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Entonces, este sería todo mi soporte teórico. Bueno, entonces, como les decía, tenemos los fundamentos técnicos que van a ser la teoría que van a sostener o donde se va a afirmar mi conclusión. Y en el punto número 4 tenemos que desarrollar las operaciones realizadas, es decir, cuál fue el procedimiento al que sometí yo a los elementos ofrecidos.
Entonces, lo que voy a hacer acá, como estamos hablando de una reconstrucción puntualmente, vamos a poner que dentro de las operaciones realizadas se procedió al análisis de los elementos ofrecidos, de los cuales se desprenden los siguientes elementos de interés. Y acá voy a ir enumerando. Número 1, del informe pericial 559-46002427 del 2013, se obtuvieron los siguientes elementos de interés. Y acá describo, de todo lo que me dice el informe, cuáles son aquellos puntos relevantes para el trabajo que yo estoy realizando, ¿sí? Fíjense, yo puse, vuelvo a repetirles, solamente uno a modo de ejemplo, ¿sí? Hay más elementos de interés. Entonces, dentro de estos elementos importantes, puse que el punto A es que se describe a la impronta 1 como un pasaje de proyectil a través de vidrio. Se observa en el ventanal situado en línea recta perpendicular al ingreso al living desde el lavadero, más precisamente en su hoja derecha. Esto está copiado textual del informe. Consiste en una rotura con pérdida de material de forma similoval de 56,6 milímetros de ancho por 58,4 milímetros de alto, en cuyos alrededores se aprecian fracturas radiales y concéntricas y un bisel del lado interno. En definitiva, ¿qué es lo que me sirve a mí? ¿Qué datos me sirven a mí? Que es un pasaje de proyectil a través de vidrio, bueno, que es donde se ubicó, y que se observan fracturas radiales y concéntricas y un bisel del lado interno. Entonces, como yo observo todo esto, ¿sí? En el caso en particular en el que estoy trabajando, sumado a lo que me dice la bibliografía, que es lo que expresé en los fundamentos técnicos, me permite llegar a mí a esta conclusión, que dice que el orificio detectado en el vidrio de la hoja de la ventana, descrito como impronta 1, fue generado por un proyectil impulsado por arma de fuego que lo atravesó llevando una dirección desde el exterior hacia el interior. A ver, vuelvo a repetirles, acá yo solamente nombré un punto del informe, dentro de este informe hay más elementos de interés, y a su vez ustedes tienen que enumerar el croquis y las fotografías, e ir dividiendo cuáles son los elementos que obtienen de cada uno de esas fuentes de información. Entonces, como van a tener más información acá, les va a permitir llegar a conclusiones, incluir en la conclusión, por ejemplo, la trayectoria del proyectil, la otra impronta que se detectó en la pared, el hallazgo del proyectil, etc. Tienen más elementos para poder nutrir este informe, pero lo que quiero que ustedes puedan tomar contacto y familiarizarse y no perderse en la redacción es en la estructura general, es de qué forma yo vuelco en este informe pericial el procedimiento y la información que necesito para que mi conclusión sea sólida y consistente. ¿Sí? De los que empezaron ya con esta actividad o los que fueron haciendo los primeros pasos, ¿se entendió? ¿Quedó claro? ¿Hay algo en lo que hay alguna dificultad particular a la que se hayan enfrentado? ¿Que no hayan sabido resolver o que hayan tenido dudas al momento de resolverla? Yo le había arrancado como una infección ocular que usted me dijo, yo le mandé y bueno, pensé que había que analizarlo con respecto a lo que habíamos visto, pero no Claro, pensé que... bueno. Exactamente, vos lo encaraste directo como si fuese, digamos, una inspección ocular, como si fuese otro informe del que yo te ofrecí, del que ya estaba incorporado en la causa, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea era dar un paso más, es decir, la inspección ocular ya está hecha y lo que tienen que hacer ustedes posiciónense en el lugar de peritos, ¿sí? Entonces, ustedes son los peritos, yo soy el fiscal, y les llevé estos 3 elementos y les pregunto, ¿qué pasó acá, muchachos? No sé qué pasó. Fíjense, díganme ustedes, a partir del análisis de estos elementos. ¿Sí? Entonces, el rol que van a tener que desempeñar ustedes es eso. Por eso me interesa que la entrega no se plantee como una actividad, como un trabajo práctico, sino que se plantee con el formato de informe pericial. Ustedes ya mentalícense y posiciónense en que son peritos y tienen que informarle al fiscal qué fue lo que pasó en ese lugar.
partiendo de esos 3 elementos que yo les di. ¿Sí? Pero vuelvo a retomar, lo que me interesa fundamentalmente es que cada cosa que ustedes me digan en la conclusión tenga un respaldo científico, tenga un respaldo teórico, ¿sí? Que no me pongan, por ejemplo, en la conclusión, bueno, el disparo se realizó desde el balcón con una pistola X, porque, bueno, momento, a ver, ¿y cómo me pueden sostener que se realizó desde el balcón y que no fue desde más lejos del balcón, desde un proyectil perdido, como habíamos hablado la clase anterior, y que fue con una pistola y que no fue con un revólver, por ejemplo, o con otro tipo de arma? Entonces, lo que me interesa es eso, que la conclusión se ajuste a la evidencia que ustedes tienen y que a su vez también se ajuste a la teoría. Que no me digan ni de más ni de menos. ¿Sí? Entonces, como para quedarme tranquilo, ¿se entendió cuál es el procedimiento de citas y cuál es el formato general que tiene que tener este informe pericial? ¿No les surge ninguna duda como para ponerse a trabajar libres? ¿Se entiende, profe? Se entendió perfectamente. Bien, buenísimo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que queda de clase son 5 menos cuarto, nos queda más o menos 1 hora de clase. Lo que quiero es que se aboquen primero, lo que me está preocupando es que no tuve entregas de la actividad número 7 todavía. Entonces, abóquense a, aunque sea trazar algunas líneas de conclusión de la actividad número 7, ¿sí? Aquellos que aún no la tengan, y aquellos que sí la tienen, revisen si citaron de manera correcta y si en esa conclusión incorporaron citas que tienen que tener necesariamente. Esa conclusión, recuerden que es la parte del escrito donde ustedes relacionan los 4 artículos que les pedí que buscaran, ¿sí? Desde su punto de vista de estudiantes. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos conversado? Entonces, cuando ustedes citen ideas de alguno de esos textos, lo tienen que hacer de acuerdo al formato que vimos. Los que ya lo hayan hecho, revisen si es acorde a lo que estuvimos charlando en la clase de hoy, y aquellos que no lo hayan hecho, traten de esbozar algunas líneas, aunque sea, para ver si, lo que me interesa es esto, ver si surgen dificultades que necesitemos superar en esta instancia, ¿sí? Pero esto no queda otra más que practicando y lanzándose a escribir. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a dar un tiempo de 40 minutos, son 5 menos 10. Para 5 y media nos volvemos a conectar y quiero que tengan algo para aportar, algo para sumar respecto de la conclusión a la que llegaron en la actividad número 7, la actividad de los artículos científicos. ¿Estamos? Bien, hacemos así entonces. Los espero 5 y media, ¿sí? Nos volvemos a conectar y con ese material. Si alguien tiene alguna duda o alguna Bueno, consulta, profesor. me quedo para resolverla. Jessica, ¿cómo venís con la actividad? Profesor, nosotros le queríamos consultar si nos iba a dar unos días más, porque nosotras tenemos 6 artículos. Tienen 2 por persona, es el equitativo. Bueno, ¿cómo Sí, vienen? No, me pero interesa saber cómo vienen. y ahora estamos haciendo algunas conclusiones, pero estamos tratando de articular las 3 y más o menos tener una idea de las 3 de los 6 artículos. Bien. Por ahí venimos medias atrasadas. ¿Los resúmenes llegaron a hacerlos?
resumen de cada artículo, Sí. digamos, separados en párrafos? Sí, estamos en eso. Bien. Entonces, para armar esa conclusión, les vuelvo a repetir lo que charlamos en clase. Yo les recomiendo que ustedes se posicionen en el rol de estudiantes, ¿sí? Estudiantes de criminalística, y que esa conclusión ustedes la puedan vincular, o parándose desde su rol de estudiantes, tomen elementos de la carrera, de materias que ya hayan cursado, de temas que hayan visto en otras materias, o de la perspectiva que ustedes tengan a futuro, pero tiene que ser algo muy natural, ¿sí? Es primero qué entendieron de esos artículos. Por eso es fundamental que los temas que desarrollan ustedes los entiendan, porque si agarran un artículo del cual no entienden nada, y se les va a complicar bajarlo a la realidad. ¿Sí? Ujú. Entonces, primero, primordial que entiendan cuál es la idea de ese artículo. Y una vez que entienden cuál es la idea de ese artículo, bueno, expresar su opinión desde su punto de vista de estudiantes. Acá no les pido ni que sea algo revolucionario, ni novedoso, ni disruptivo. Simplemente eso, eh, que, que me cuenten ustedes qué les parece, pero siempre desde su espacio acotado que tienen, que son estudiantes de criminalística de segundo año. ¿Sí? Le pueden sumar, si quieren, la experiencia policial que ustedes puedan tener, o experiencias profesionales que hayan tenido, buenísimo, porque todo suma, pero digamos que no sea demasiado ambicioso, simplemente desde su espacio de estudiantes. Ajá, y otra consulta, ¿tenemos que hacer una conclusión de cada artículo? ¿Y cada No, no, artículo no. tiene que tener 2 carillas o una conclusión de los 6 artículos? No, ¿viste cómo estaba planteado el formato? Que era la introducción, el desarrollo y la conclusión. Sí, Bueno, fíjate que incluso en la clase número 7 yo les propongo qué pasos ir haciendo, qué puntos ir haciendo primero que otros para que se les facilite la tarea. Entonces, el trabajo total es el que tiene que tener mínimo 2 carillas. ajá, Esas 2 carillas están comprendidas por la introducción o por el abstract, por esos pequeños resúmenes o esos párrafos de resumen, y la conclusión. O sea, entre todo tienen que sumar 2 carillas. ¿Sí? ujú. Y la conclusión tiene que ser una sola conclusión. En esa conclusión, ustedes me tienen que hablar de De los 6 los 6 artículos. artículos que eligieron, exactamente. O de relacionar esos 6 artículos. Ah, bueno, ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Pero hace sí, eso, sí, más o fíjate en el PowerPoint de la clase 7 que yo les digo que por dónde tienen que arrancar y qué pasos ir siguiendo para que se les facilite la escritura. Ah, sí, 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 estuvimos haciendo eso. En base al PowerPoint ese, empezamos a hacer todos los artículos. Bárbaro. Listo, entonces ahora hagan esto. Con los artículos que tengan, no importa si no tienen todos los resúmenes hechos o no tienen todos los artículos, de los artículos que tengan, traten de citar algunas ideas, ¿sí? Extraigan algunas ideas de la forma que recién yo les contaba. Entonces, ármense 2 o 3 líneas citándome, no sé, una idea de cada artículo. Bueno, No importa que sea parte de la conclusión o no, simplemente eso, agarren, lo que me interesa ver es el mecanismo de cita que ustedes utilicen. ah, bueno, listo, profe. ¿Sí? Hace eso y Gracias. no, 5:30 nos vemos. No, de nada. Bueno, gracias.